Hola a todos. Me da mucho gusto nuevamente estar aquí con ustedes y les agradezco que me visiten en mi canal, en este de Dora Comunica, comunicadora, y también en mi canal donde he subido canciones. Me encanta cantar y tengo mi canal también aquí en YouTube. Abajo les dejo la liga y donde he subido más de 600 canciones para todos los gustos, así que espero me visiten también ahí. Pues llegó el día en que pues terminó ya este sexenio y no quise pasar esta oportunidad, aunque ya había hablado de eh, Andrés Manuel López Obrador en el último video que hice, que fueron 9 en total, porque fueron los 9 sexenios que me tocó vivir eh, desde que empecé mi carrera periodística y que ejercí más de 30 años, donde ejercí el periodismo y pues estuve muy cerca de muchas decisiones que se tomaron y fui testigo de muchas cosas buenas, pero también de muchos fracasos y cosas tristes también, porque especialmente cuando se trata de pérdida de vidas, pues eso no se puede resarcir con nada. Entonces, en el último video les hablé más o menos de algunas obras y de algunas cosas que Andrés Manuel López Obrador hizo, pero como eso fue hace 2 meses, más de 2 meses, entonces pues ya ha habido ahorita algunos datos más precisos de su labor como presidente y quiero referirme a ellos, quiero dárselos porque son datos duros que para los incrédulos, los que no ven mejoras, pues aquí están. Incluso son emitidos estos datos por el INEGI. Entonces, pues son confiables. Y para muchos, pues ya conocerán varios de estos datos, pero siempre es bueno recordarlos porque somos, los seres humanos, somos muy susceptibles a olvidar, y más cuando nuestro interés, no es muy genuino de saber de política, cómo está nuestro país, sino que como que vivimos en la inercia de nuestra vida, trabajo, familia, y a veces no le damos la importancia que debiera ser a lo que hacen los gobernantes o lo que está pasando en otros estados, incluso en otros países. Y una de las cosas que nos dejó de herencia López Obrador fue precisamente esa conciencia política, o sea, el interés de que estuviéramos más al día de las cosas que acontecen dentro de lo que es el aspecto gubernamental. Y es sorprendente de verdad cómo es que ahora muchísima gente ya habla de política. Entonces sí fue un cambio de remover las conciencias ciudadanas, sí, me consta, porque yo no podría antes, me gustaba mucho la política, pero no cualquier persona entendía. La mayor parte de mis relaciones eran pues con empresarios, hombres, porque también mujeres no había tantos. En los últimos años ya podríamos decir de los 2000 para acá ya empezó a haber más participación en el gremio empresarial de la mujer, pero la mayor parte eran hombres. Yo iba a una reunión y casi no podía hablar con las mujeres porque no estaban al tanto de este tipo de cosas o de incluso ni de los negocios tampoco. Entonces siempre mis amistades eran hombres, eran empresarios. Pero en los últimos años, especialmente de este régimen que va terminando, se hizo muchísima conciencia de verdad
estoy sorprendida de esos cambios en tan poco tiempo, pero fue muy efectivo precisamente porque se estaba dale, 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 todos los días esa gotita de agua una gotita de agua puede demoler una montaña. Y sí, removió muchas conciencias y sobre todo muchos jóvenes que ya ahora como que ya les da por conocer más de la historia de nuestro México, porque pues les hablas tú de Salinas de Gortari, de la época antes de el neoliberalismo, y pues como que les hablas en chino, no entienden. Entonces ya ahora sí hay muchas cosas que cambiaron. Entonces, ya ahorita concluiré este tema. Mientras quiero me voy a ir así de corrido para no perder la hilación ni salirme ni hacerlo más largo este video, porque de por sí son muchos datos, pero no voy a hablar de obras, no voy a hablar de datos así concretos, únicamente, más bien van a ser datos concretos, pero de un rubro o de un asunto de nuestro país, de diferentes aspectos. Aunque voy a tocar el aspecto social, todos estos datos vienen precisamente los cambios y las mejoras que se hizo dentro del sector social, como es empleo, apoyos y becas y demás. Pero también el aspecto económico a nivel empresarial y agrícola, hay muchas cosas que se están hablando ya en datos globales, se puede decir, donde no voy a detallar cada rubro. Entonces, vamos a hablar de lo que es en total del sexenio. Ya, ahora sí podemos hablar cómo cerró el sexenio. En cuanto al empleo, pues fue un récord, fue un muy buen sexenio, donde se crearon 2.409.000 empleos, más o menos 400.000 por año, y en total ahora México hablo de empleos formales que fueron registrados ante el Seguro Social, el cual tiene registrados hasta la fecha 22.400.000 derechohabientes. Entonces fue un buen aporte en pocos años, en 6 años, crear 2.409.000 fue muy bueno, fue un récord. Otro récord fue el aumento al salario mínimo. Ya dijimos que anteriormente fueron muchos, 50 años, que no se aumentaba el salario mínimo porque creían que era, más bien decían, se escudaban en no aumentar los salarios, los empresarios se escudaban en que todo iba a subir, que era inflacionario, lo cual pues aquí se comprobó que no. Entonces, en cuanto a salarios mínimos, el Seguro Social ahora tiene un promedio de 17.691 pesos mensuales, que es lo que gana los mexicanos. Repito, es promedio. Hay unos que ganan mucho más y otros que ganan el mínimo, que son como 8.000 pesos por ahí así. Entonces, vamos a hablar de ese récord que aumentó el salario mínimo que fueron de más del 100%. Había 80 pesos, algo así era el salario mínimo cuando entró, y ya ahorita son pues ya casi 300 pesos, 280 y tantos. Récord, hablando de los empleados, en cuanto al desempleo, México tiene el tercer lugar de tasa de desempleo más baja en el mundo. El primero es Japón y el segundo Corea del Sur. Entonces tenemos únicamente el 2.7%
de desempleo, entonces es mínimo. Y en cuanto al empleo informal, también se redujo de 59 millones a 54.3. Entonces, eso ayudó también el empleo formal. Y es que también se acabó con el outsourcing, que es el que pues venían empresas maquiladoras, registraban a los empleados con el salario mínimo, pero no les daban eh, este, beneficios, por ejemplo, del Seguro Social o de Infonavit, no les daban prestaciones de ley que le llaman. Entonces, pues nada más los contrataban por cada 2 meses, hacían un contrato, 2, 3 meses y ya luego volvían a hacer otro y así los traían. Entonces había mucho gente que no estaba cotizando en el Seguro Social y eso se acabó gracias a la nueva ley federal de trabajo que se reformó en este sexenio. Entonces, en cuanto a récord, también otro récord, que es la moneda, el peso mexicano, es la segunda más apreciada en el mundo después de la libra esterlina. En realidad, casi todos los cambios de sexenio siempre hay devaluaciones y pues ahorita nos iremos ya con datos más precisos, pero por lo pronto voy a seguir este orden. Fue la segunda moneda más apreciada del mundo, ese es otro récord. Y en cuanto a esta devaluación que les digo, en el caso de Luis Echeverría, voy a irme a todos los sexenios que yo estuve ejerciendo el periodismo. Luis Echeverría devaluó el 80% cuando él salió, se devaluó el peso. López Portillo el 127%, Miguel de la Madrid el 4.462. Ya les dije cómo se vivía en esos días que no se podía facturar, no se podía vender a crédito porque no se sabía cómo iban a estar los precios, era una devaluación terrible, terrible. Entonces, 4.462%, ese fue el sexenio más inestable y donde hubo mayor devaluación. Luego vino con Salinas de Gortari, que ya empezó le quitó 3 ceros al peso, entonces ya hubo una devaluación del 50.72%. Y luego Ernesto Cedillo también lo devaluó 172%, fue también muy, muy, muy feo ese tiempo. Y luego con Fox ya bajó 17%, con Calderón 17% también, y con Peña Nieto subió otra vez, la devaluación aumentó, y del 56% fue la devaluación. Y ahora, en este sexenio, no solamente no se devaluó, sino se apreció un 3.3%. Y esto fue en más de 50 años, no se había visto que se apreciara la moneda y pues ahora fue, por eso es récord. Otro récord de remesas también, estas remesas aumentó el 4%, pero en esos últimos, en cuanto a todo el sexenio, hubo muchos, cada año aumentaba. Por ejemplo, ahorita todavía no termina el 24, pero el 2023, el total de remesas que se recibieron fue 63.319 millones de dólares. Este es el ingreso mayor que tiene el país, o sea, México, las remesas. Eso ayudó muchísimo también para contribuir en el ingreso de las familias y con la pobreza también. Las dos cosas que ayudó para que se redujera la pobreza fueron los apoyos sociales que el gobierno instauró, que fueron 750 y tantos mil millones de dólares, o sea, 3/4 del billón de pesos, que es lo que se
se hace cada año, es lo que cuesta. En total del sexenio, ahorita les voy a decir cuántos, fueron 5.1 billones en el sexenio, es lo que se ha dado a los apoyos a los grupos vulnerables, ya sea a los discapacitados, a los ancianos, a los jóvenes, en fin, todos esos programas sociales. En todo el sexenio se invirtieron 5 billones de pesos, 5 billones 100 mil. Entonces, ahora, las remesas, como les dije, ahorita, este año, si el año pasado fueron 63.319.000 en el año, ahorita, este, se cree que de aquí a diciembre, pues se llegue a los 65.000, o sea, otro récord. Todos los años han sido récord de aumento de remesas. En cuanto al incremento de ingresos por parte del gobierno de recaudación, aquí no hubo déficit fiscal para nada como otros años que también terminaban los gobiernos y con déficit fiscal, pero es que tenían también muchos apoyos a los grandes empresarios, no les cobraban impuestos o les condonaban. Entonces, hubo un incremento en la hacienda pública y se recaudó 3 billones de pesos, 3 billones de pesos, y lo que va ahorita del año, prácticamente van a ser con el incremento fue de 3 billones que era en el 17, cuando entró, en el 18, perdón, cuando entró López Obrador, vamos a decir en el 19, se recaudaban 3 billones, pero ahorita ya se recaudan 5 billones, o sea que aumentó un porcentaje de 530 mil millones de pesos en este último año nada más. Entonces, con Calderón, dejaban de percibir, o sea, lo que condonaban a los empresarios con Calderón fueron 211 mil millones de pesos, 211.610 millones de pesos, y con Peña 312.286 millones de pesos. Entonces, eso suman 5 millones, más de 5 millones, de 5 billones, más de 5 billones. Entonces, perdón, 530 mil millones de pesos. 211 mil, vamos a cerrar los números. 211 mil y 312 mil, pues son más de 500 mil millones. Medio billón de pesos es lo que se recaudó ahora más en ese sexenio, porque no se condonó a los empresarios, no se les condonó el dinero, los impuestos. Entonces, eso, hagan de cuenta que eso que recuperó el gobierno, pues fue lo que costó más o menos el Tren Maya, ¿verdad? Esa obra que pues fueron 1.500 de kilómetros de vías férreas y que se hizo sin deuda. Eso se pagó con lo que se dejó de recuperar, pues, se dejó de condonar de los empresarios. Entonces, ese dinero fue dinero fresco, podríamos decir, que el gobierno recaudó. Entonces, hablando del Tren Maya, pues ya sabemos que es la obra cumbre y la obra emblemática por todo su sentido social, porque rescató
o levantó a 5 estados que son los que se van a beneficiar, o se están beneficiando ya ahorita, pero a futuro está considerado muchísimo más el beneficio, pero sí, se ayudó, se levantó mucho lo que es a esos 5 estados que estaban olvidados completamente. Entonces esa obra es una obra emblemática y fue la obra pública más grande del mundo. Entonces, es la verdad, un orgullo tener esta obra. El Tren Maya ya quisiera conocer, estoy por, entrando el año, yo creo que sí voy a ir a conocer todo el tren. Entonces, otro récord fue la inversión extranjera. En el 2023, las empresas extranjeras invirtieron 30,000 millones de dólares aquí en México, pero este año va a ser más todavía porque ya en abril, más o menos en abril, ya habían ingresado lo mismo de todo el año pasado, o sea, 30,000 millones de dólares. Así que de abril para acá hasta diciembre, pues va a ser mucho más, estamos seguros que va a haber mucho más, pero de hecho va a ser récord este año. Luego se levantó el turismo, también ayudó muchísimo. También en el aspecto económico, pues que hay ingresos de 30,000 millones de dólares anuales, con el turismo. Y anteriormente, teníamos el sexto lugar más visitado del mundo. Ahorita, pues subimos un lugar, ahorita somos el sexto lugar turístico más visitado del mundo. Y con 41 mil millones, no, perdón, 41 millones de turistas, 41 millones de turistas anuales se tiene. También estamos en el primer lugar en ese sexenio como socio comercial de Estados Unidos. Anteriormente éramos el tercero o el segundo, estuvimos escalando hasta ahorita ya llegar que somos el primer socio comercial de Estados Unidos. Ahora ya es México número 1, segundo lugar Canadá y tercer lugar China. Y antes era el primer socio comercial era China. Entonces ahorita es otro logro también muy importante. Luego, en cuanto al crecimiento, muchas personas se basan en verdades a medias, sobre todo los comunicadores, los entre paréntesis, los conocedores o estudiosos, los que tienen expertise de economía, hablan de que México, pues no creció, sin analizar los imponderables que ha habido, especialmente con la pandemia. Y sobre todo, la infraestructura que, que tenemos ahora no se compara con lo de otros años, que quizá crecieron en un aspecto, pero no en infraestructura necesariamente, y esa infraestructura pues es un capital que, que ahí tenemos y que se va a aprovechar, se va o sea, sacarle utilidad en los próximos años. Sin embargo, el crecimiento sí fue del 1% únicamente, el Producto Interno Bruto, pero si vemos pues con otros países también, pues por toda la situación global que hay en la guerra de Ucrania y Rusia, ahora en el Oriente, eh, todo estas cosas que ha habido, que estamos sujetas también a tasas de interés, a economía de Estados Unidos y demás. Pero bueno, el crecimiento se cree que pueda ser mejor el próximo sexenio, pero sí,
si no hubo crecimiento, al menos no bajó, pero pues el 1% ese es algo. Estados Unidos creo que tuvo un 3%, entonces pues no podemos decir que estuvimos así tan mal. Ahora, anteriormente, la economía de México ocupaba el 20º lugar. Ahora tenemos, perdón, de 20 países que son los más destacados en su economía, ocupábamos el 14º lugar. El 14º. Ahora tenemos el 12º. Entonces subimos en cuanto a la economía, pues dos dígitos, sí, dos niveles se puede decir. Bueno, entonces, luego, en cuanto a la inflación, tuvimos también, a pesar de todas las desavenencias que hubo en el país, sobre todo con la pandemia, que mucha gente se le olvidó, y esos 2 años fueron pues un retraso en general para todo el mundo. Muchos se endeudaron, nosotros no, pero le hicimos frente, y a pesar de eso, pues tuvimos ese pequeño crecimiento, o al menos no nos endeudamos ni tampoco bajamos. Pero en cuanto a la inflación, que Estados Unidos tuvo más de 2 dígitos, estuvo más de 10% de inflación y fue bajando poco a poco. Nosotros lo que más llegamos fueron al 8.5%, algo así, pero fuimos bajando, pero ya promedio anual tuvimos una inflación de 4.99%. Dentro de lo que cabe no está tan mal, por eso es que no hemos perdido nuestra calificación o sea, el grado de inversión ante las calificadoras que hay en el extranjero. Entonces tenemos esa inflación controlable dentro de lo que cabe, y está bien, está bajando, y pues se cree que pueda bajar más. En cuanto a los salarios, subió, como dije antes, 110%. Subió, más de 40 años no se había subido, estábamos ahí igual, entonces subió 110%. También fue un récord, donde hubo que México apareció así como el número uno que aumentó sus salarios mínimos a los trabajadores en el mundo, fue el número uno. Entonces, eso también es plausible. Luego, en cuanto al poder adquisitivo, también se mejoró mucho. Pues mucha gente dice, sí, es que todo es caro, dicen cifras, y que no hay inflación, pero a mí no me alcanza esto, pero no se dan cuenta lo que ganan ahora, ¿verdad? Y que pues también depende de dónde uno compre. A veces los comerciantes pues son muy voraces, ¿verdad? Es como la gasolina, que hay un precio, no se puede dar un precio oficial, no se les puede obligar que ganen determinada cantidad de utilidad. No, el precio está libre, a libre mercado, pero mucha gente abusa. Así como vemos que en el caso de la gasolina se dice el precio sugerido es de 23 pesos, por decir algo, pues hay gente que no quiere ganarse 20 centavos por litro, que considero que es suficiente para los gastos que hay, y una utilidad moderada, porque allí lo que ayuda es no el porcentaje, sino el volumen de lo que venden. Sin embargo, en otras partes llegan hasta 25, 26 pesos. Entonces, ya eso depende de la zona donde vivas y de la gente, pues de la honestidad de los comerciantes, pero el poder adquisitivo sí se recuperó una parte, porque pues antes con el salario que teníamos nada más nos alcanzaba para 6 kilos de tortilla, y ahorita para 11.800 gramos, 11 kilos 800 gramos. Entonces se recuperó un poco el precio de la canasta básica, o sea, el poder adquisitivo del salario. Luego, otro también mérito muy grande fue el que
hayan salido de la pobreza 9.500.000 mexicanos. Entonces se redujo la desigualdad y se bajó la pobreza. Entonces, eso, como les dije antes, debido a las remesas que mucha gente les manda a sus familias, pero muchísimo también a los programas sociales, especialmente esas zonas, pues se invirtió mucho en el campo, en los trabajos de sembrando vida, sobre todo en los pueblos más aislados y todo, la pobreza extrema es allí ayudaron mucho los programas sociales y la pobreza pues bajó. 9,5 millones, o sea, casi 10 millones, eso lo reconoció el Banco Mundial también y demás. Luego, en el caso de los jóvenes, nunca se había invertido tanto en la juventud. Como se sabe, se les decían ninis porque ni estudiaban ni trabajaban, ya sabemos por qué, porque las universidades no tenían suficiente cupo, según ellos no pasaban los exámenes, pero no había cupo porque no invertían en las universidades públicas, sino más bien en universidades particulares. Entonces, pues no tenías acceso a la prepa oficial y tenías que pagar en una escuela patito la prepa. Y mucha gente no tenía para pagar y hubo mucha deserción, especialmente de la prepa, ¿verdad? Y la carrera universitaria. Ahorita vamos ahí eso. Entonces, la inversión en los jóvenes que con los programas de jóvenes construyendo el futuro, como 5 millones de jóvenes reciben ese apoyo, un salario mínimo, y nunca se había invertido tanto en la juventud. Por ejemplo, Salinas de Gortari únicamente invirtió 798 millones de pesos en la juventud. Luego, Cedillo invirtió 1.503 millones. Luego Fox, 905. Calderón, 1.512 millones. Y Peña Nieto, 2.007 millones de pesos en la juventud, los programas para jóvenes. Pero en el caso de Andrés Manuel López Obrador, se invirtió 120 y tantos mil millones de pesos. Entonces, fue 20 veces más lo que invirtió en Andrés Manuel López Obrador. Entonces, fue también un récord ahí. Luego, también, como les dije, con ese apoyo de los jóvenes y a la vez de las becas, bajó la deserción escolar de 8.4 a 5.3. Y especialmente de la prepa, eso fue en el caso de primaria y secundaria. Pero en el caso de la prepa, había 14.5 de deserción, o sea, no terminaban la prepa, o no entraban a la prepa, y de 14.5% bajó a 8.5%. Entonces, y a nivel superior, de 8.45 bajó al 3%. O sea, muchísimos jóvenes sí ya ahora terminan su carrera. Estos datos dicen más que palabras. Antes de criticar, debemos de documentarnos. Y nada de que estos son otros datos, son del INEGI, repito. Ahora, la Bolsa Mexicana de Valores también tuvo utilidades en el sexenio y creció 26.47%. Y los bancos tuvieron una utilidad también récord, no se había visto en la historia tanto que ganaran los banqueros. Ganaron solamente el año pasado 272 millones de pesos los bancos, especialmente los españoles, así que
Ellos no tienen por qué subestimarnos. Este, creo que fue el 40% entre Santander, Vancomer, y ellos son los que más ganaron. Y la deuda, ese es un aspecto muy, muy interesante que también la gente no dice. Los comunicadores critican de que no, que dejó el país endeudado. No es cierto, porque no hablan de cómo lo hacían los gobiernos anteriores. Aquí, al contrario, bajó la deuda. Y como les dije en alguno de los videos anteriores, no es malo pedir crédito. El asunto es para qué lo quieres. Si tú vas a pedir crédito para pagar a los empleados, algo anda mal. Entonces no debe ser el endeudamiento, no debe ser para gasto corriente, sino para obras de infraestructura. Entonces, si yo tengo una empresa y mi empresa vale 100 millones, por decir algo, y yo me endeudo con 50 millones, pero voy a aumentar mi capital a 200 millones, se va a aumentar con lo que voy a hacer, me va a permitir capitalizarme más. Entonces, está bien que me endeude con esos 50 millones, está bien. ¿Por qué? Porque los puedo pagar. Si me dieron crédito para eso es porque yo podía pagar. Entonces, eh, malo está que me den ese crédito y que yo lo gaste en un automóvil donde se va a depreciar y voy a irme de paseo. Entonces, eso no es bueno. Y los gobiernos anteriores, pues sí invertían un poco en el país, pero la mayor parte no, era mucha corrupción lo que había. Entonces, aquí lo que se pidió, lo poco que se pidió, fue para completar algunas obras grandes, especialmente en cuanto a refinerías. Eso fue también relativamente poco lo que se pidió de dinero. Entonces, la mayor parte de las obras se hizo con dinero que se les dejó de condonar a los empresarios, y en otros casos fue porque creció la inversión, creció la recaudación, pero también porque se acabó, por ejemplo, con el robo de hidrocarburos. Allí en eso nada más, ahorita vamos a llegar para que vean cuánto fueron, más de 300,000 millones de pesos también. Entonces, y luego lo que decomisaron, muchísimas cosas que decomisaron y se vendían, y por eso se hizo una secretaría para, como dicen, devolverle al pueblo lo robado. Entonces, de allí, del pueblo, de ese fondo, se decomisaban casas, hoteles, o sea, negocios, y de allí se hicieron muchos apoyos para el pueblo también. Y por ejemplo, cuando en las aduanas había muchísimo contrabando, y lo que decomisaban se quedaban entre los federales o los mismos aduaneros o en los políticos, y no se veía nunca ese dinero. O también si era alguna cosa que fuera mucho volumen, que no pudieran venderlo fácilmente, como son comestibles, electrodomésticos, telas, ropa, todo ese tipo de cosas, pagaban almacenes, y aparte de que costaba la renta, este, pues se echaba a perder muchas veces esas mercancías. Ahora no, ahora con el instituto, para devolver al pueblo lo robado, esa institución, continuamente, no sé si les ha tocado ver que van a los pueblos más pobres y allí reparten los rollos de telas, de ropa, tenis y comida de lata, en fin, cosas que decomisaban. Ahora sí se les está dando utilidad, y ya no se tiene que pagar, no se tiene que gastar en pagar locales para renta, bodegas y eso. Entonces, se han hecho cosas muy buenas en realidad, ¿eh?
Yo aquí les estoy dando nomás así al grosso modo, pero en realidad, si detallamos y todo, fueron cosas muy, muy, muy buenas. Entonces, en cuanto a la deuda, eh, por ejemplo, estamos hablando del Producto Interno Bruto, o sea, el PIB, en relación con el PIB, este, eh, normalmente no vamos a hablar de dinero, del monto, porque no es lo mismo ahorita 1 millón que hace 20 años o 15 años. 1 millón, pues era más, y ahorita es menos 1 millón. Entonces, no vamos a hablar de montos, sino de porcentajes. Entonces, ya considerando inflación y todo, los números en términos reales, como dicen, en el caso de Calderón, vamos a empezar con él, él aumentó, de acuerdo al Producto Interno Bruto, 7.44%. Y Peña Nieto aumentó 8.1%. Y López Obrador únicamente fue 4.99. Entonces, él lo dejó, perdón, aumentó 4.90, no 99, 4.90 lo que aumentó del crédito. O sea, llegó a 48.6, es lo que está ahorita. La deuda externa tiene el 48.6% del Producto Interno Bruto. Entonces, esta economía es sana, ahí está manejable esta deuda. Por eso, repito, las calificadoras nos siguen dando en grado de bueno la inversión, grado de inversión BB, muy bueno, o bueno. Entonces, está manejable y estamos bien en cuanto a la deuda. Y en el caso de Pemex, que es el que tenía una deuda mayor, bajó 30% la deuda de Pemex, y ahorita se dejó pagada unos bonos que se vencían en el transcurso del primer semestre del 25, del 2025. Los pagaron por adelantados y se ahorró allí algunos miles de millones de pesos, se ahorraron, pero se pagó esa deuda para que ya el gobierno entrante no tuviera presiones para estar pagando esa deuda. Entonces se pudo pagar por adelantado, y la deuda está también manejable, es confiable. Pemex es una empresa confiable porque también tiene grado de inversión, o sea, no se les ha quitado ese grado de confianza. Entonces ahí estamos, no más que los que son críticos a este régimen, pues sí, siempre están buscando por dónde atacar y por dónde hacer quedar mal a este gobierno, pero ya ahora, ya que está por salir, ya muchos están diciendo, no, pues no estuvo tan mal. ¿Por qué? Porque su mente estaba tan cerrada que no querían ver los beneficios. Pero ahorita, ya que se están los números así ya duros, como dicen, los datos duros, allí ya medio regañadientes admiten. Entonces, esta deuda está muy bien, por eso la calificación, porque no se endeudó repito, con lo de la pandemia, como muchos países. Otros países, el que más debe, el que más endeudado está es Japón, y está al 200 y tantos por ciento. Normalmente de la OECD es un promedio de 100 puntos, los que para los países, pero hay muchos que se sobrepasan. Y pero México, si se pasara de 50, ya un poquito así como podríamos decir, no estuviera tan bien, pero como estamos menos de 50, 48.6,
aunque aparentemente son pocos números, pero es mucho dinero, muchísimo dinero que significaría, ¿verdad? Pero no, está manejable como dije antes, está manejable y más con las cosas que vienen para el país en el próximo año, con la relocalización de empresas y todo eso, pues ya nearshoring, todo esto va a mejorar muchísimo. Y esto más que nada fue a las decisiones que tomó López Obrador, porque él, a diferencia de todos los demás presidentes, se dejaban llevar por su plan de desarrollo que tenían de cada año, eran recetado o sugerido, entre comillas, sugerido o sea, por las organizaciones internacionales, los bancos y las bonos del tesoro y todo eso. Como ellos pedían dinero prestado, pues les ponían condiciones y entre esas condiciones pues decían, ¿sabes qué? No aumentes los salarios mínimos, no hagas esto, no inviertas aquí, no hagas... Entonces era una receta que les daban, que a veces aquí para el país pues no era apropiada. Entonces López Obrador dijo, yo no me voy a dejar llevar por esa receta que es de otros países, no vamos a hacer nuestra propia agenda aquí de acuerdo a las necesidades de nuestro país y de acuerdo a nuestra cultura, a nuestras necesidades y a nuestras condiciones en todos los sentidos. Entonces, no se endeudó, todo el mundo le decía, te prestamos, pero mira, ahorita por la pandemia los necesitas y te prestamos lo que necesitas. No, y no pidió dinero. Y Estados Unidos sí tiene el 123%, ¿eh? Y está Italia, España, otros países muy endeudados, pero aquí México está manejable, como dije antes. Entonces, tenemos un récord también de reservas internacionales que aumentaron un 30% y tenemos ahorita de reservas en el Banco de México, nuestras reservas internacionales son de 226.400 millones de dólares. Entonces, allí está. Tenemos muy buenas reservas. Y como les dije, eh, fue bien invertido todo lo que se obtuvo de ingresos porque tomó decisiones sobre todo austeridad en cuanto a gobierno, especialmente eh, podríamos decir lujos de el gobierno ejecutivo. Ya dijimos que no tuvo una guardia que lo cuidara de 8,000 elementos, cuidaban al presidente y los gastos, aviones y todo, era muchísimo dinero. Entonces él no, entonces se restringió. Por otro lado, estuvo bien invertido también porque a pesar de que no tuvo un precio, no tuvo tanto dinero de ingresos del petróleo, porque Calderón y Fox fueron los que más tuvieron ingresos petroleros. Ellos tuvieron promedio $100 el barril, pero hubo hasta tiempos en que se pagaba el barril a 114 o $118 por barril. Entonces tuvieron muchos ingresos, ellos sí, pero pues ya sabemos que no los invirtieron bien y estuvieron mal invertidos, mal utilizados. Y aquí no estuvo tan mal el precio del petróleo, pero tampoco estuvo a $100. Aquí estuvo un promedio más o menos de 63 dólares por barril. Entonces no estuvo tan bien, pero tampoco bajó tanto, ¿verdad? Luego, también la producción del petróleo, aumentó un poco porque venían ya, acabándose el petróleo. No habían producido y se acabaron no habían, abierto otros frentes para producir más petróleo. Ellos nada más se iban a aguas, a invertir
en aguas someras y en aguas profundas, lo que era ellos, su meta era ganar dinero por los contratos y por las obras. Entonces se iban, por ejemplo, hacían contratos para buscar petróleo en el norte, que allá, pues cómo va a haber allá en Sonora, en Sinaloa, pues, no, no hay petróleo, pero allá estaban invirtiendo, entonces era nomás ganar, ganar por la corrupción, y donde verdaderamente había yacimientos, pues no invertían como debiera ser, y se estaban acabando la gallina, pues ya como dijo Peña Nieto, se acabó la gallina de los huevos de oro. Entonces, con ese cuento, pues estaban, la reforma energética incluía ahí que acabaran con Pemex y que vendieran todo, se privatizara, pero afortunadamente se rescató y aumentó la producción de petróleo, aumentó afortunadamente, y eh, no se puede producir más, pero no lo están haciendo porque, como dijo López Obrador, hay que dejar a las generaciones que vienen, y se está haciendo con prudencia, pero sí se ha aumentado un poco la producción, al menos ya que no se dejara caer para que desapareciera la industria, no, como era el objetivo de gobiernos anteriores, entonces no. La economía popular, este, eh, también aumentó, y anteriormente, pues lo que era una familia, lo que gastaba y demás, pues siempre estaban muy restringidos, no podían comprar ciertas cosas, darse ciertos lujos. Y ahora eh, ayudó muchísimo, ¿verdad? Todos los ingresos, como dije antes, salarios, ayudas y demás. Ahora, en cuanto a una cosa que le afecta muchísimo a las familias es la gasolina, el gas, y en el caso de gasolina, no hubo aumentos en términos reales, bajó la gasolina, aunque sea poquito, pero bajó por esto. Eh, por ejemplo, con Calderón aumentó la gasolina 22.9%, con Peña aumentó 42.8%, y con López Obrador bajó 5.1%. Entonces, sí, sí bajó la gasolina, que no está o sea, de acuerdo al precio, si vemos cuánto lo dejó, creo que estaba en 25, 23 la gasolina con Peña Nieto. Entonces, ahorita, claro que sí subió un poquito por la inflación, pero en términos reales no subió, bajó, aunque 5%, pero bajó. Lo que sí se notó más fue en el gas que utilizamos en los hogares. Ahí sí bajó, bastante, bastante, y 21% bajó el gas. Y con Peña Nieto, por ejemplo, aumentó el gas 28.9%. Y aquí bajó al 21%. Acuérdense que un tanque de gas costaba, por ejemplo, el de 30 litros, recuerdo que costaba 800, 900, 800 y tantos pesos, y ahorita está a 570. Entonces sí bajó bastante. Creo que el de 20 kilos, que es el que se utiliza mucho en la Ciudad de México, costaba hasta 600, 700 pesos ese cilindro, y ahorita cuesta 400 pesos porque metió gas bienestar, el surtir el gas, y ya vieron, ya se pusieron ya las pilas y bajaron, y ya creo que está a 400 pesos y no ha subido desde que había ese precio y que está surtiendo gas bienestar, entonces ya sí bajó el precio. La luz, de acuerdo a la inflación, pudo haber subido, pero no subió. Bajó, aunque fue el 1%, 1.1% en términos reales, eso. Pero ya con que no haya subido, ya es una ventaja, porque, repito, por la inflación y eso podría costar más. Entonces, las promesas que había dicho que iba a bajar la gasolina, pues sí la bajó,
que puede bajar más, sí, cuando empiecen ya la producción de la refinería y las demás obras, poco a poco va a ir bajando, porque acuérdense que todo ese dinero también hay que recuperar las inversiones y demás, pero de todas maneras no, hemos salido beneficiados y el gobierno subsidia cuando está muy alto el precio de la gasolina, del barril, que está a $100, pues sí es una ventaja para cuando uno vende barriles que exporta, pero a la gasolina aumenta mucho de precio. Entonces, el gobierno de esa entrada de excedentes del precio del barril que recibe, entonces mete dinero al IEPS, o sea, lo que es el impuesto a la gasolina. Entonces lo baja, lo quita el impuesto para que al público no le afecte, porque es de una cosa que afecta muchísimo la economía popular, la gasolina, el gas y la luz. Entonces sí ha estado muy pendiente para que esto no perjudique el poder adquisitivo de las familias mexicanas. Luego, inversiones en el campo. Hay muchísimas con los fertilizantes que dan, se les da, pero ahora todo ya no es por medio de que de la CNC o de la X organización, varias que era de tipo campesino, el Central Campesina Independiente, la CCI y varias, Hugo CM. Esas organizaciones eran con fines políticos electoreros prácticamente. Entonces se les daba un apoyo al campo, pero se los daba a las organizaciones. Y las organizaciones supuestamente era para dárselos a la gente de abajo en el campo, pero no les llegaba, era muy poco, por eso decían de gorgojo, era lo que llegaba a esa gente, porque los grandes líderes se quedaban con la mayor parte, entonces, y estaban ahí prestos para cuando el político quisiera un apoyo, que venía una elección o algo, entonces decían, nosotros contamos con la CTM, con la CNC y con la UCM y la CCI, y así había varias CNOP, y iban directamente con los líderes y decían, a ver cuántos socios tienes, cuántos, pues, que son tantos, que son 2 millones, pues son 2 millones de votos que podemos contar con ellos. Sí, sí, cuentan con ellos. Y así, entonces eran mercancía de cambio, como dicen, y nunca les llegaban verdaderamente a los de abajo. Entonces, por eso ahora no se les da ninguna organización, y ha habido muchas protestas, y esos líderes son los que hacen marchas y toman casetas y todo. ¿Por qué? Porque están enojados, pero la gente de abajo, los campesinos, ellos no están inconformes, ellos están bien porque saben que sí les están dando apoyo. Y especialmente hablando de lo que es mejoras en el campo, eh, no se había invertido en infraestructura en el campo en cuanto a obras hidráulicas, obras de infraestructura, como era pozos, abrevaderos, represos, caminos vecinales, todo eso no, y mucho menos este, canales de riego, sistemas de riego. Y hay muchísimas necesidades en los estados donde producen más alimentos. Por ejemplo, Sinaloa y Sonora son el granero del país. Son de los estados que más producen granos y hortalizas. Es sorprendente cómo es que hacen producir la tierra sin tener agua. Sinaloa tiene muchos, 11 ríos y varias presas, pero no tienen los canales de riego, no tienen para canalizarla, se desperdicia mucha agua o no llega a donde lo necesiten. Había un plan muy ambicioso que desde Luis Echeverría se proyectó, llevar agua desde Nayarit hasta Sonora.
Era un plan donde incluía la construcción de varias presas. Se llamaba Plino, Plan Hidráulico del Noroeste. Entonces se trataba de que la presa de agua, perdón, que hacer una presa de Aguamilpa, empezó con esa obra en Nayarit, donde une el río Santiago, río San Pedro y río Acaponeta. Esos tres ríos se juntaban y en esa presa de Aguamilpa mandaba agua al norte de Nayarit o al sur de Sinaloa. Las obras del sur de Sinaloa, como la presa Santa María, que está en el sur de Sinaloa, y lo que es ahora Picachos y todas esas obras que acaban de terminar, eran para surtir el centro de Culiacán y 11 ríos, por eso se llama Culiacán, 11 ríos. Allí había, pues estaba una presa de Sanalona y ciertas, pero había otra, especialmente si no se mandaba del sur de Sinaloa, norte de Nayarit, no se mandaba agua a Culiacán, entonces Culiacán no podría mandar agua al norte de Sinaloa, que era Los Mochis, el Carrizo, el Fuerte, todo eso, esa zona, no podían contar con agua porque no las mandaban de acá. Y a su vez el agua del río Fuerte y todo lo que había en Sinaloa se mandaba para el sur de Sonora, y lo del sur de Sonora iba a surtir hasta Hermosillo, que ni siquiera agua para beber tenían. Era algo muy urgente, y yo no sé cómo le hicieron tantos años para sobrellevar, pero a un costo muy alto, los agricultores sembrar en zonas donde no había agua. Entonces, no había inversiones, especialmente en el caso de esa zona que les digo, donde el agua era muy necesaria, porque ahí se produce hortalizas para exportar, y son hombres que trabajan la tierra con muchas vicisitudes, con muchos imponderables, porque ellos luchan, hacen todo su parte, pero el clima, la aridez de la tierra, la escasez de agua, tiene un costo muy alto, y a veces pues no se tiene suficiente utilidad como para que sea rentable esas tierras. Entonces, este, pues nadie se había preocupado por hacer algo. Después de Lázaro Cárdenas, que fue el que hizo un poco, o más bien un poquito más, Luis Echeverría y López Portillo. Yo me acuerdo que sí se preocuparon mucho por el campo ellos, pero el que sí le sacó adelante a todos fue López Obrador, por las cifras. Este, especialmente, repito, hay unos lugares donde tienen demasiada agua, y pues ya también ese es otro problema, ¿verdad? Ahí se requieren otro tipo de obras donde puedan desviar los cursos de los ríos, ¿verdad? Que los encaucen por otro lado para que no inunden las tierras. Pero también mm, Sonora, allí hicieron maravillas, porque tuvieron que turnar, cambiar de cultivos donde se produjera un cultivo que no requiriera de tanta agua. Por ejemplo, Sinaloa antes era la tierra de la producción de arroz, era lo máximo ahí, y con los años no pudieron continuar con ese cultivo, y lo mandaron a Campeche, a Morelos, en fin. Se tuvieron que ingeniar, y la tecnología pues hizo maravillas, ¿verdad? Pero ahora sí les llegó ya el beneficio. Y en el caso del campo, con Miguel de la Madrid, únicamente hablando de abrir nuevas tierras ya de riego, tecnificadas, nada más invirtió, o sea, abrió tierras, hectáreas, 12,405, Miguel de la Madrid.
Después, Salinas de Gortari no invirtió nada, no abrió ninguna tierra, nada de riego. Al contrario, él privatizó el ejido para que la gente reformó el artículo 27 y decía que no era inversión buena, que no era negocio y que lo mejor era que volvieran las tierras a los latifundistas. Entonces se privatizó para que la gente vendiera sus tierras, el ejido, pues entonces allí estuvo cero. Luego Cedillo y sí abrió 2.554 hectáreas de riego. Y luego Fox vino y cero también, no quiso invertir nada. Y luego Calderón invirtió, abrió 7.103 hectáreas de riego. Y luego Peña vino y también nada. Pero López Obrador vino y abrió 125.618 hectáreas. Abrió unos canales de riego, pero distritos de riego allí en el Valle del Yaqui, del Mayo, del Fuerte y acá en Nayarit también. No, es una cosa hermosísima, las presas y todo, el campo, y les lleva el fertilizante gratis, hay precios de garantía para que no abusen de la venta de su cosecha los pequeños productores. El caso es que antes llegaban nada más a los grandes productores y había mucha corrupción. Ahora, como les dije, la gente de abajo, no me refiero a los grandes que son los que protestan y que están enojados porque se les acabó su negocio. Desgraciadamente son los que tienen el poder para hablar y que se oiga mucho la voz, pero la gente que sabe y los de abajo, ellos, es muchísima más la gente que se ha beneficiado, entonces están muy contentos y se les está dando ese beneficio. Y asómbrense, esas obras que se hicieron fueron sin crédito, es con dinero del presupuesto. Entonces, sí, la verdad estuvo muy bien invertido, aprovechado ese apoyo. Bueno, luego, hay otros aspectos también. El índice de felicidad subió. Como hemos estado más apapachados por el gobierno y más porque anteriormente pues no había una comunicación entre el máximo líder de nuestro país. No, era otra forma de gobernar y ahora fue muy cercano al pueblo, nos sentimos amados, nos sentimos identificados con alguien que realmente nos representa, que no es una persona cartonada que de vez en cuando da una conferencia y así de lejecitos y que es imposible verlo porque está lleno de guaruras, no podemos darle ni siquiera ni un saludo, ni mucho menos una ponencia o algo, no, todo está, era inalcanzables, esos intocables los presidentes. Era la época del presidencialismo, como dicen, porque él lo podía todo y lo que decía el presidente era lo máximo y ahora, ¿no? Y había mucha represión, mucha dictadura, aunque todo lo contrario dicen ahora, pero ahorita vemos. Entonces, gracias a eso, sí cambió mucho nuestro país y según los datos de la OSD, eh, México tiene el 11º lugar en cuanto a ser los más felices, pero hablando de la niñez, para que vean cómo nuestra cultura, el amor, la atención y la familia, que es lo que principalmente la célula de nuestra sociedad, la OSD dice que los niños ocupamos el segundo lugar a nivel mundial. Los niños mexicanos son los más felices, el segundo lugar ocupan más feliz del mundo, la niñez mexicana. Pues qué padre, ¿no? Bueno, entonces, en cuanto a la confianza del presidente y las secretarías de Estado, subió también la confianza del 51% ahora
casi el 60%, 59.8% del índice de confianza de, de la gente que tenemos en el gobierno. En cuanto ha crecido también la confianza en las Fuerzas Armadas. Ahora, en caso de la Marina, el 88.7% aprueba que tiene confianza. En la Fuerza Aérea Mexicana el 86%, en el Ejército el 83% y en la Guardia Nacional confiamos el 77% de la población, nos parece bien. Y ya pues bajamos a nivel policía estatal y preventiva, o sea, la municipal, pues se va bajando, pero también varía mucho en los estados, porque hay unos estados que se prestan a más corrupción, los donde tienen más el crimen organizado, que ahí está mucho más involucrado la policía municipal. En cuanto a multas y a tránsito también es mucho, ciudades grandes se presta mucho todo eso. Entonces es muy variable en cada lugar. No es lo mismo Guanajuato que Colima o que Tlaxcala o que Aguascalientes, no, es muy diferente, ¿verdad? Dependiendo de muchas cosas. En cuanto a el aspecto de inseguridad, es muy polémico todo lo que los medios de comunicación dicen, porque ya sabemos que en este sexenio no le fue bien al presidente López Obrador con los medios de la prensa porque no les dio dinero, no se gastó, él para ahorrar todo eso que se daba hasta 10,000 millones de pesos anuales, pues él dijo, no, ese dinero mejor se lo damos para hacer obras en otra cosa, pero no vamos a dárselos a los medios de comunicación porque no es objetiva la información si tú les das dinero. Entonces, por eso hizo las mañaneras también para tener mucho más comunicación más orgánica con la gente y a la vez que no se tergiversara lo que es la información, que no hubiera chantajes y que eso cambió muchísimo la forma de gobernar con las mañaneras. En realidad, las conferencias matutinas fue un caso sorprendente cómo influyeron muchísimo en el pueblo mexicano. Entonces, como no hubo ese dinero, entonces a los medios de comunicación que estaban acostumbrados a que les dieran todo, la mayor parte de los ingresos era del medio oficial y ya lo que vendían, con lo que vendían el periódico, la publicidad ya era secundario, pero lo fuerte de ingresos era lo del gobierno. Entonces, no eh, informaron todo el sexenio, siempre se le llevaron viendo los puntitos negros, porque ya sabemos, como les dije en cada video anteriormente, que como seres humanos tenemos una dualidad y somos volubles, no somos confiables completamente. Y un presidente de la República es un ser humano y tiene sus claroscuros, tiene cosas muy buenas y tiene también cosas malas. Entonces cada sexenio pues tuvo cosas buenas también que beneficiaron, pero a unos y a otros no. Lo que por ejemplo para Cedillo, pues los empresarios pues lo tienen como una persona muy inteligente y que gobernó muy bien. ¿Por qué? Porque rescató a los empresarios de las crisis que hubo en el 90 y fines del 94 y todo el 95. Esa crisis que resultó con el FOAPROA, que inicialmente iba a hacer un rescate nada más de 300 y tantos mil millones de pesos y terminó con 1 billón. ¿Por qué? Porque ahí se incluyeron muchos amigos y por corrupción y por malas decisiones que tomó y que no se hicieron bien,
Entonces, sin embargo, benefició a muchos banqueros, a mucha gente empresaria, entonces no a él les parecía muy bien Cedillo su gobierno, pero al pueblo, pues le preguntan al pueblo y pues no, ¿por qué? Porque hubo represión, las matanzas que hubo la devaluación, gente que perdió sus propiedades, sus casas, gente que se suicidó porque perdió su dinero, su todo. Entonces, fue muy, muy difícil. Entonces, depende a quién le preguntes. Entonces, pero todos hacen lo mejor esfuerzo posible, pero unos se inclinan más a ciertos sectores y otros a otros. En este caso ya le tocaba a la gente de abajo, a los más necesitados, y no engañó a nadie. Él desde un principio dijo, este, primero los pobres, y eso cumplió, y todas sus acciones iban encaminadas a eso. Tampoco mintió al decir se va a acabar los privilegios, la corrupción, tampoco que la austeridad franciscana, perfecto. Todo lo que hizo López Obrador, todo lo incluyó en sus promesas, en sus compromisos, de sus 100 compromisos. Nadie debe sentirse engañado. Lo que pensaban era que eran nomás promesas y que ya cuando iba a llegar al poder, pues que se le iba a acabar todas esas promesas, se iba a olvidar y que ya le iba a gustar el dinero, pero no, se estrellaron aquí porque esta persona no es un corrupto, él tiene calidad moral, tiene muy buen corazón, y ya cuando llegó al gobierno no asumió otra postura, no, nada de como antes, de que vas a salir en una, a ver, vamos a maquillarte, vamos, a ver, tenía una persona que exclusivamente le arreglaba, a ver, mira que está arrugado aquí, que está, no sé cómo le llaman a esas personas, son asesores de imagen, pero le llaman de otra forma, que siempre andan cuidadosos de que, ay, que está arrugada, que no tiene la rayita el pantalón, a ver, vamos a plancharle. No, 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 no. Aquí el señor y le criticaban, ¿verdad? De que, ay, de los zapatos sucios, o que no, que ese reloj muy viejo que trae, que ese carrito donde se movía antes en no, en su dieta. No, 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 no. Eran muchas críticas, pero López Obrador, caray, con su templanza y con su gran seguridad y sobre todo su noble corazón de servir al país, no de servirse él. Entonces, él vino a cambiar totalmente toda la imagen del presidencial. Entonces, hubo mucha gente que sí y no estuvo conforme con su gobierno porque no, porque les afectó, pero en volumen, en gran, fueron más gentes beneficiadas que esos pocos. Pero esos pocos tienen el poder para poder siempre atacar y estar hablando mal de que no se hizo nada, que abrazos y no balazos, que a dónde nos ha llevado. Bueno, lo dejé al último, este punto también, porque es muy complejo el problema que tenemos en México. En primer lugar, la sociedad en general en el mundo ha cambiado por la globalización, por la digitalización, por las redes sociales, las presiones sociales que hay con la juventud, con la vanidad, con tanto consumismo que hay. Todo eso ha hecho que los jóvenes estén con otras visiones, con otras metas, y nuestra sociedad, dentro de lo que cabe, no está tan perdida por nuestra cultura que tenemos, dentro de lo que cabe no está tan mal, pero en otros países sí está, ya lo vemos, Estados Unidos, que pues por lo mismo la droga. Entonces esa cercanía pues también nos ha traído esos perjuicios. ¿Por qué? Porque pues el narcotráfico ahí está para poder llevarles, para surtirles a los vecinos. Entonces hay mucho consumismo, el gobierno de Estados Unidos no se ha abocado a las raíces, a prevenir, y ahorita ya no, o sea, una parte es prevenir para que no siga creciendo, pero el problema ya está, no es prevenir, sino corregir, y no se puede. ¿Por qué? Imagínense que no tengan la droga ellos, este, qué va a pasar con tantos jóvenes que ahorita pues más de 100,000 mueren cada año, ¿verdad? Por las drogas sintéticas. Entonces, imagínense nada más, si se quedaran sin esa droga, esas personas, sería un problema social muy grave,
¿Por qué? Pero están en una encrucijada sin salida, porque si no les surten esa droga, esos adictos ya enfermos que están, entonces sería un caos. ¿Por qué? Porque la abstinencia se van a la violencia, a las agresiones, locos que cualquiera sea así, cualquiera tiene acceso a un arma, imagínense ya sin la droga, la desesperación. Entonces, ellos saben quiénes son y cuándo y cómo se distribuye allá y todo, pero la verdad sí están muy mal al nada más estar culpando a México, pero es un problema muy grueso, muy grave. Entonces, eso es lo que ha traído a México esos puntos, específicos en cada zona, especialmente en el medio rural donde está la producción y donde está todo esto, y ciertos grupos. Entonces, ha traído violencia, inseguridad, sí, el crimen organizado, pero no ha rebasado al Estado para nada, para nada. Y está controlado, sin embargo, se debe de llegar a un poco más eh, efectividad. Y sí, se ha bajado. Ahorita les voy a dar los datos del INEGI. Se ha bajado, pero no se da a conocer nada más lo malo. Sin embargo, todos dicen, no, pues es que los abrazos no funcionaron. Y es que López Obrador habla con muchos simbolismos. No necesariamente está hablando de que al delincuente lo va a abrazar y no lo va a castigar. No, 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 no. La ley es la ley y el que delinque, pues debe tener su merecido. Pero lo que no a él se refería a que abracemos a nuestros jóvenes para que no caigan a esa adicción, que a los delincuentes que no necesariamente los ataquemos como con la actitud de Calderón, que él pues, de repente vamos a darles. Ahora sacaron precisamente, hoy termina, es por eso estoy haciendo este video, hoy termina López Obrador este sexenio, está terminándolo, y esos datos que dio hoy de cómo es que hubo tantas muertes, cómo hacían los operativos, si había un operativo y había 50 personas, por decir algo, cerca o en algún evento, no les importaba quiénes eran culpables y quiénes no. Entonces, los datos decían, de esos 50 hubo tantos muertos y, o sea, eran más la letalidad, o sea, los muertos, cuando había un operativo, eran más los muertos que los heridos o los detenidos. Entonces, en eso, los que tienen esas dudas, vayan a las estadísticas y vean cada caso. No se dejen llevar nomás por los números así, sino vamos a ver qué hay detrás de esos números. Entonces, había muchísimos, él decía que eran efectos colaterales, daños colaterales. Entonces ellos se iban a matar al delincuente y no les importaba si había alrededor de ahí de ellos gente inocente, parejo, y si estaba herido, pues lo remataban, ¿verdad? Para que no, porque salía más caro, más problemático en lo que investigaban y que era la gente que vivió en esa época y estuvo de cerca se da cuenta que sí, era todos los días amanecían cuerpos colgados en los puentes y había muchísimos secuestros, extorsiones por teléfono en las cárceles. Todo eso sí ha bajado, no como debiera ser, no como debiera ser, aclaro, pero sí, sí ha bajado. Y la letalidad sobre todo. Entonces solamente se necesita estar ciego, así muy en su mente muy cerrada, muy enojado para no admitirlo. Pero aquí están los datos. En el caso de la percepción de inseguridad bajó. En el 2018 había 79.39% de la población decía que no se sentía segura. Y ahora en el 2024 tenemos el 73%, bajó 6 puntos, no es mucho, no es suficiente más bien para lo que hay, pero sí es mucho si vemos el significado de que como todos los años que venían atrás, todos los sexenios iban aumentando la inseguridad.
Entonces, aquí no solamente se paró, que ya es ganancia, el parar, el que no siga creciendo, ya es una ventaja. Pero si bajamos 6 puntos, y 6 puntos es poco aparentemente, pero en vidas humanas son muchos, ¿verdad? Entonces, pero también no se conocieron los datos que hay en aquel entonces, no eran reales, no eran reales, porque hubo 2 años, en el 2011 lo anunció y terminó en 2012 Calderón. En el 2011 tuvo todo ese año que hubo un pacto de silencio con todos los medios de comunicación. Hay una fotografía donde se dio a conocer públicamente y todos los periodistas principales de los medios tradicionales y todo, pues recibieron su apoyo, su dinero y apoyaron porque según esto, como había tanta la violencia y todos los días había, y eso que les pagaban y no decían todo lo que realmente pasaba, pero esa parte que decían era mucho para ese entonces decía Calderón que no era bueno hacer apología de la violencia. Entonces, les pidió ese pacto que no dieran a conocer, que no publicaran tanto, pues, esas situaciones. Entonces, claro que bajaron los índices, pero no porque ya no se efectuaran, sino porque no se daba a conocer públicamente. Entonces, ese pacto de silencio, pues fueron mucho más masacres y que no se decían, todo era más fuerte y había mucho más letalidad. Entonces, aquí, en el caso de este sexenio, bajó 29% los delitos del fuero federal. Repito, son datos del INEGI. 29% menos delitos del fuero federal, que son los más graves. Los homicidios bajaron 19%. No se bajó todo tanto porque la mayor parte, repito, están relacionados los homicidios con el crimen organizado. Entonces, como ha crecido y ha estado por, ya dijimos, los problemas sociales que hay, la demanda de Estados Unidos, entonces sí, hay mucho de eso. Entonces, con Salinas subió 9.2% los homicidios. Con Cedillo bajó 3%. Con Fox subió 1.6%. Y con Calderón subió 192.8%. Y eso que no están contados los del Pacto del Silencio, esos 2 años que la prensa no dijo. Entonces fueron muchísimos. No tiene autoridad moral. O sea, vio esta situación López Obrador, que no era efectivo el atacar así, meterse, por ejemplo, ahorita en Culiacán, ir a ver la fuerza a todos y empezar a darles a todos con metralletas y matarlos a todos. No, porque habría muchísimas muertes, como cuando dejó ir a Ovidio, porque estaban los delincuentes en los hogares que había de las familias de los soldados, de los del ejército. Ya ven que hay una unidad, un comando militar, y allí hay unas viviendas multifamiliares de los mismos familiares de los del ejército. Entonces, entraron a ese lugar y amenazando a las familias, a los niños, a las esposas, ahí en sus hogares. Entonces, pues claro que no, les dijo, pues no iba, si hubiera sido Calderón, no hubiera dicho, ¿saben qué? Deténgalo, aún no importa si se mueren las familias de ellos o hay otros en las plazas o en las carreteras donde pase esto, no se preocupen, son efectos colaterales, ¿verdad? No, dijo López Obrador, la vida es mucho más importante de las personas y por eso pues se esperó y ya, y después se detuvo, ya se sabe. Bueno, entonces, repito, Salinas subió 9%, vamos a hablar números cerrados.
9% subió el homicidio con Salinas, con Cedillo bajó el 31%. ¿Por qué? Por la crisis que había. Esos son otro tipo de problemas. No porque él haya sido muy efectivo, no. Influyen otras cosas. Fox subió el 1.6%. Calderón, 192.8% aumentaron los. Y con Peña también subió el 59%. Y con López Obrador bajó el 19%. No es mucho, pero si lo vemos así, el hecho de detener ya eso ya es ganancia, como dije, pero si bajó 19%, sí es bueno. Si bajó, sí fue efectivo. Recuerdo que antes, iba uno en alguna parte, los hijos o en los camiones les arrebataban el celular y había muy difícil todo. Sí ha bajado en algunos, depende de las colonias también donde se ande, pero sí, los datos sí han bajado. Luego, el robo en general, bajó también con López Obrador el 30%. El robo de vehículos bajó el 48%. El feminicidio bajó el 41%. Y el secuestro, el 74% bajó. En la época de Salinas para acá, había muchos secuestros, incluso con Salinas le tocó que secuestraron a banqueros. Luego no recuerdo en qué época, si fue con Calderón o con Fox, que también secuestraron al jefe Diego, a Diego Fernández de Ceballos, también. Sí, estuvo meses secuestrado, pero hubo mucha gente famosa que secuestraron, muchísimos. Y yo no podía entrevistar fácilmente a las personas, los empresarios, porque me tenían que confesar casi, porque nadie quería dar entrevistas, no podía uno entrar a las empresas porque estaban todos temerosos de que los secuestraran. Entonces sí había muchísimo eso, y no, eso bajó con López Obrador. Entonces, eh, sí, ha sido efectivo, no como debiera ser, no como las necesidades que tenemos, pero si se sigue se abocan a las raíces, a las causas, este, puede ir poco a poco, así como ha ido creciendo este problema con los años, con los sexenios, también se requiere con más sexenios ir bajando ese problema poco a poco, pero hay mucha confianza los grandes conocedores que tienen expertise en esto de la seguridad, y las nuevas generaciones de policías y todo esto tienen mucha confianza y aseguran de que va con la reforma también de la Guardia Nacional, sí puede ayudar muchísimo a que esto pueda ir disminuyendo. Entonces, la esperanza, la confianza, y si antes mucha gente no creía en López Obrador, cuánta mala publicidad se hizo de que era un peligro para México, que nos íbamos a convertir en Venezuela, que se iba a acabar la propiedad privada, que se iba a todo lo que dijeron, a pesar de que él decía con sus compromisos, él decía lo que iba a hacer, no le creían. Sin embargo, él casi todos los 100 compromisos, de la mayor parte cumplió, y otros que no había, lo hizo. El cambio de descentralización de las empresas para que la Ciudad de México ya no esté con tantas dependencias allá, sino que se vaya descentralizando. Ahí le faltó 2, 3 empresas son las que nada más secretarías se descentralizaron, pero de allí en las demás, la mayor parte sí los cumplió. Y me da mucho gusto, de verdad, haber vivido esta experiencia con este presidente. Estoy muy contenta, me siento muy bendecida por mi país, por toda la gente que ha ayudado. No habíamos tenido un hombre, un presidente con esa magnitud de servicio, de pensar en los demás.
no importa, no, él no lo hacía por vanidad o por estar, por ganar dinero o por ayudar a gente. Él desde un principio dijo, yo no respondo por nadie. Si alguien va y les dice, yo vengo de parte de López Obrador y dame este trabajo, este contrato, no, yo no respondo ni por mis hijos más que por el que es menor de edad. Entonces, él lo dijo y siempre tiene toda la calidad moral ahora que termina. Por eso tanta gente en los hogares mexicanos, todo mundo lo queremos y vamos a recordar. Esto es histórico de verdad. Es histórico porque no había pasado con un presidente así. Quizá con Lázaro Cárdenas yo no me tocó, pero según la historia y todo, fue muy querido, sí, porque sí pensaba mucho en los pobres. Pero este señor, este rebasó con mucho todavía, porque ahora estamos en otras épocas y tiene más obstáculos para poder hacer eso y hay más inseguridad. Y yo no sé cómo es que quiero ser muy honesta con ustedes. Yo no pensé que fuera a terminar su sexenio bien López Obrador, porque temía en primer lugar por toda esa gente, esa poderosa, que dije, le van a hacer, de verdad, lo van a mandar liquidar, yo no sé, pero yo cada rato temía, pero aunque la gente, porque él era muy confiado y la gente lo abraza, lo cuida, no, estoy, repito, muy sorprendida de verdad del pueblo mexicano. Mucha gente subestima y dice, ay, el pueblo. Pues el pueblo, de verdad, si somos, si creemos en Dios, ¿qué nos dice Dios de que pensemos en los desprotegidos, en los pobres? De verdad esto es el evangelio puro, el pensar en servir en los demás. Y el que gana, el que simplemente toda la vida, si sabemos su historia de cómo estudió con una vida sacrificada y siempre sirviendo a los pobres, a la gente, no le importaba si estaba sucio, lo abrazaba, si era moreno, si era como fuera, si era ignorante, en realidad fue una persona como del pueblo de verdad, por eso es que termina muy bien, de verdad, con una buena calificación. Mucha gente los ha reconocido en otros países y aquí muchos están cambiando ahorita ya a regañadientes, medio lo admiten, de que de verdad sí fue muy querido y sobre todo limpió el gobierno, que lo principal. Sabemos que la corrupción empieza desde las familias, con el agente de tránsito, con el que está ahí servidor público en la oficina, en un juez, en un ministerio público, eh, pero eso eh, es, se puede decir, eso tiene que acabarse desde permear todo lo de arriba hacia abajo, tiene que ir gradualmente y con esta reforma judicial va a irse, va a ir permeando, limpiándose todo hacia abajo. Poco a poco, no, las grandes cosas no se hacen de la noche a la mañana. Y yo no sé, le hicieron una pregunta a alguien de qué hubiera pasado si él hubiera ganado en el 2006, que de hecho ganó, si le hubieran dado la presidencia, pero ya sabemos que se la quitaron, ¿verdad? Pero ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera hecho? Yo les voy a decir una cosa, la gente que cree en Dios, pues los tiempos de Dios son perfectos, o los que creen en el universo y que se alinea todo, como sea, este, en realidad fue presidente ahora y eso es lo que importa. Y vino mucho más preparado, mucho más sufrido de todo lo que pasó. Y yo, en lo particular, sinceramente, admiro su valentía, su amor por la gente, por el pueblo de México y sobre todo, qué bárbaro, qué temple, cómo puede aguantar tantos vendavales, tantos ataques y con esa templanza, con esa, así de verdad,
no se enoja, no sé, o si se enoja, pues no es así, ay, que por qué me hacen esto y que empiece a vengativo. No, él simplemente él reconoce y él dice, pues yo los quiero a todos, pero no son mis enemigos, son adversarios políticos y nada más, pero él ama al ser humano, él se nota, no podemos engañar. Yo creo en la bondad de verdad del ser humano, creo en su bondad, pero también reconozco que hay personas que mientras más sufren, más se vuelven un poco más comprensivos, más empáticos con los demás que también sufren. Pero si tu vida ha sido de tu crianza, todo ha sido de privilegios y de ser una persona déspota, de hacer menos a la gente y sobre todo ser clasista, pues no puedes cambiar fácilmente, pero yo creo que la mayor parte de la gente sí ve eso en López Obrador, pero como humanos, como que no admitimos, y menos públicamente, no podemos decir, oye, sí es cierto, es que López Obrador es mejor que yo. Claro que no lo van a decir. Repito, los humanos somos duales y tenemos una dualidad, somos volubles y la envidia, decir que una persona que, que tiene menos preparación que tú y que ha logrado esto, pero no es cosa de preparación, no es lo que sabes, sino qué haces con lo que sabes. Es el corazón, los sentimientos, la empatía, la resiliencia. Eso es lo que cuenta y esa humildad, esa forma de ser, pues solamente, ¿verdad? Un ser supremo es perfecto, pero nosotros somos humanos y él es humano también y él también tiene sus fallas, claro está, pero pesan más sus cosas buenas que tiene y eso de verdad vale muchísimo y me da mucho gusto que tanta gente lo quiera y que va a pasar a la historia como una persona de los mejores, más amados presidentes de nuestro México. De verdad, yo lo creo, siempre lo he pensado y aunque la gente pues me dice, no, la historia nos lo juzgará, pero de hecho ya ahorita ya, a partir de mañana, ya va a ser parte de la historia y ya lo juzgaron hoy, hicieron muchísimas semblanzas de él, de cuando él entró y estuve viendo en muchos medios y en realidad a regañadientes, como dije, pero lo han reconocido, ya sí que marcó un antes y un después de otros presidentes. Sí hay democracia, sí hay libertad en México, sí hay progreso, sí lo hay. Sí hay felicidad en México. Y eso sí me consta y yo lo veo así. Y no dejo de reconocer las necesidades que hay, que son propias del crecimiento y de la naturaleza humana de un país que tiene 130, 140 millones de mexicanos, que es muy difícil gobernar y que tener a todos conformes, es muy difícil. Y hay esperanza porque la persona que viene, Claudia, que es mujer, wow, de verdad, eso sí, no me imaginaba que iba a ser tan pronto que tuviéramos una presidenta. Y yo sé que va a estar mucho mejor. Y es otra parte que ese deseo de compartir desde junio para acá, llevársela a todos los lugares de donde iba a inaugurar las obras y todo, eso me parece un acto muy noble, porque muchos dicen, no, yo quiero pasar a la historia como mejor presidente y no quiero que ella sea la mejor presidenta, a lo mejor ella me va a quitar el lugar. No le voy a decir, no, él no lo hace por eso, lo hace para que México le vaya bien y que ella esté preparada más con hechos, porque hay una cosa muy grande. Como dije, si antes López Obrador no fue presidente, yo pienso que por algo no es que Dios no lo haya permitido, sino que Dios, cuando se cierra una puerta, se abre otra y mejor.
Entonces, cuando uno pone su parte y las cosas no salen bien, pues entonces es por alguna razón. Yo pienso que la razón más grande era que él llegara en este tiempo donde más estábamos preparados nosotros ya para aceptar a alguien diferente de lo que eran antes los presidentes, que los traíamos como dioses así, que no, 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 no. Entonces él, después de un hartazgo que así fue, hartazgo que fue la aceptación de López Obrador, como ya, que ya cambien, que sean otros, incluso había unas ocasiones en que yo tenía mucha confianza y la gente, no, es que todo mundo es corrupto y le va a gustar el dinero y va a salir riquísimo y que no sé qué. Mira, yo no creo porque el corazón es, no se pueden engañar a las personas que se les nota realmente quiénes son ambiciosos, o sea, la avaricia, la vanidad, y ese señor para nada, yo lo vengo siguiendo desde muchos años atrás, mi esposo siempre leía el periódico ese de Regeneración, y siempre estábamos, vamos a apoyar a López Obrador, vamos a México y vamos, y lo admirábamos muchísimo, qué valor, qué lucha, y no se daba por vencido. Y nosotros que sabemos de viajes que yo conocí, todo el país, conozco muchos lugares hasta por ejidos y muchos municipios, y eso me ha dado una amplitud no solamente en conocimiento, sino en empatía y en amor por las personas de cada estado, de cada lugar, de cada profesión. Te da una visión de la vida mucho más amplia, más noble, más elevada. Cuando conoces a una persona, lo que sufre, lo que hace y todo, la llegas a amar más. Así es nuestro país. Mientras más conoces tú del país y cada lugar, cada historia, su cultura, llegas a amarlo mucho, mucho. Entonces, cuando veíamos si nosotros estábamos en ese aspecto y vimos a López Obrador que empezó a recorrer los municipios y cuando decía, está en tal parte, decía con mi esposo, ¿te acuerdas? Mi esposo ya falleció, no le tocó ver este éxito, si no, pues segurito que se hubiera llegado a él. Decía, ¿cómo es posible? Mira, anda en aquel lugar donde nosotros estuvimos allí. ¿Cómo es que anda allí? Pues él, no hay una persona quizá algunos vendedores, no sé, porque los vendedores sí y más antes que viajaban mucho, es muy sufrido, sí, hay ciertos que sí quizá conozcan, pero, o los que manejan ciertos camiones que de la Coca, de la Bimbo, pues sí es una vida muy sufrida y muchos viajes y conocen muchos lugares, pero no a fondo así de hablar con la gente de ahí nativa y conocer sus problemas, pues son pocas personas. Nosotros nos dimos a la tarea de eso y me siento muy bendecida. Me ayudó a elevarme más el conocer a toda esa gente de todos los niveles, ¿eh? Porque así como entrevisté a grandes personalidades, políticos, empresarios, industriales y científicos de todos los niveles, también me tocó a los campesinos, a los pescadores, ay, en realidad los amo con todo mi corazón, a esa gente que producen sobre todo alimentos, que son los que nos mantienen a México en un nivel de verdad que estamos muy privilegiados de la comida, de todo lo que tenemos, la naturaleza, la belleza, el turismo, todo lo natural, tanta producción que hay, es muchísima la bonanza que tenemos en nuestro México. Entonces, cuando veíamos que andaba el señor, que andaba en tal parte y en tal, wow, le digo, ¿y cómo le hará? Pues nosotros, y a veces no había ni restaurantes, ni siquiera donde comer, hoteles menos, entonces sé cómo lo que se sufre, lo que se vive en eso, pero también sé que gracias a eso uno cambia y ama más a su pueblo. Entonces me dio mucho gusto cuando en aquel entonces, antes de que fuera jefe de gobierno, pues que conocía a los más de 2.500 municipios del país y dije, ay, wow, pues quizá yo le llego un poco más, ya estoy cerca, pero no, me falta muchísimo más, pero
en realidad fue muy perseverante y él es una persona que puede inspirar a muchísimas jóvenes de, repito, ejemplo de resiliencia, de fe, de templanza, de su actitud, de su ánimo, nunca se dejó caer. Y toda la vida fue muy sufrido desde que estudió y vivió en casa de estudiante y luego en una casa donde vivía con, en un cuartito con, eran cuatro, eran dos literas y eran cuatro estudiantes y no podían ni siquiera tener para una estufa, tenían una parrillita esas de ladrillo y un alambrito y ahí calentaban a veces el agua para bañarse. Pues, todo ese tipo de cosas, o hacían la sopa de hueso, de papas, todo ese tipo de cosas. Solamente una persona que ha vivido eso puede tener esa nobleza, esa empatía con el pueblo y con la gente más necesitada. Entonces, de verdad, es un honor que hayamos tenido ese presidente, porque sé que las cosas ya no son iguales, ya cambió la historia. De hecho, su objetivo todo ya lo cumplió, cambió la historia de nuestro país y nos hizo más conscientes de la política, estamos más polarizados o politizados nosotros, de verdad. Y que si hay gente que se enoja y no quiere, esa es otra cosa, ya es porque no admite, porque o tienen otra formación y se vale, nadie podemos pensar igual, pero la mayoría y de lo mejor, de mejores como seres humanos, están reconociendo su labor que hizo, que a la vez no es fácil, hizo muchísimo comparado con el poco tiempo y comparado con la compleja, o sea, lo que es el país, la problemática, la complejidad que tenemos en nuestro México, no es para que en 6 años se acabe esto, no. Pero son retos y son desafíos que ahí están y que poco a poco van a ir mejorando si nosotros ponemos nuestra parte, porque de eso depende, de que nosotros los gobernados hagamos algo, que empecemos, como he dicho en otros videos, con nuestras familias, con nuestros hijos, con la gente que nos rodea, que tengamos ética, tengamos autoridad moral para poder realmente ser un ejemplo para los demás, especialmente con los que viven con nosotros. Y López Obrador no fue una persona frívola ni que como otros presidentes que se les conocía no solamente los fraudes y la vanidad y todo, sino la frivolidad, la inmoralidad, con tantos problemas de verdad de las mujeres y de adulterio, de todos tenían con artista hasta el más feo que había, el más duro, que como fue Díaz Ordaz, pues también ahí tuvo sus que veres con Irma Serrano, como les dije antes, que hasta le pidió una canción a Armando Manzanero de Parece que fue ayer. Ya les dije que la tengo en mi canal, ya la grabé, así que visiten mi canal y ahí hay muchas canciones que amo mi vida porque todo lo que he vivido ha sido para bien de mía y de mis hijos, que son mi motor. Y he podido, eh, más que nada, sobrellevar también todas las cosas que nunca se va a comparar con las de López Obrador ni con otras personas que han luchado y han tenido muchas tragedias. Yo no he llegado a tanto, pero sí he tenido mis desafíos muy, muy, muy pesados y pero ya se los contaré porque les dije que tengo material para 8 libros, escribir 8 libros de diferentes temas, pero voy a, más que escribirlos, voy a ir yo creo compartiéndoles poco a poco aquí en mi canal. Si me siguen nuevamente, lo haré poco a poco y les compartiré todo lo que sea relacionado al mejoramiento humano, que esa era nuestra filosofía en nuestra revista que hacíamos, comunicación social para el mejoramiento humano. Entonces, todo lo que sea para mejorar, les compartiré y estaré, me dará mucho gusto que sigan viéndome. Por lo pronto, les deseo muchas bendiciones y que pensemos más que nada, dicen que un buen pensamiento es una oración.
Entonces pensemos bien en que la nueva presidenta, la próxima presidenta, ya a partir de mañana, pues más nos vale que la apoyemos para bien nuestro, porque repito, si un presidente está bien, todos nosotros vamos a estar bien. Así que me dio mucho gusto estar aquí esta tarde y este último día del gobierno de nuestro amado Andrés Manuel López Obrador, que ya cambió la historia, ya está en la historia como de los mejores, de los más amados presidentes de nuestro bello México. Bye. Gracias.